El día de hoy vamos a hacer un recorrido por las actividades eh, de los conquistadores en nuestro territorio, en México, por medio del texto Vencer o luego ir, una historia militar de la conquista de México del autor Antonio Espino López, quien es un autor español, y hace una historia militar de esta conquista. Nos habla de el armamento, nos habla, bueno, del armamento tanto de los mexicas, ¿no? De los implicados en nuestras tierras como de los intrusos que van a conquistar esta región, ¿no? Y que asimismo se van a llamar conquistadores. Y ya en otro audio platicaba acerca de Hernán Cortés, viéndolo como un criminal que hacía actividades fuera de la ley, incluso dentro de los mismos parámetros de los españoles, y ahí por medio de argucias, leguleyas, bueno, trataba de salir al paso y mientras las autoridades le tenían ahí, estaban detrás de él, ¿no? Las autoridades a las que él por lo menos había desobedecido al venir a los territorios que eventualmente se convertirán en México. Pero en eso estábamos cuando ya estamos llegando a Tlaxcala. Y bueno, estas actividades militares van a implicar una serie de conductas que no se puede justificar que por las épocas, que por aquellos tiempos, así se estilaban, así se hacían, que por ser el siglo XVI, la agresión, ¿no? La invasión y este tipo de actividades que se irán reseñando podrían ser justificables o entendibles. Se pueden entender, se pueden explicar, pero en ningún caso son justificables porque tienen los parámetros supuestamente cristianos católicos, los cuales, como hemos visto en el audio anterior, a lo largo de la conquista no fueron más que un pretexto para, pues, saquear y robar, ¿no? Que era lo que venían estos amigos, y esto queda muy claro en las fuentes primarias y en los textos de los cuales se apoya nuestro autor, ¿no? Porque este es un texto histórico. Entonces, ya tenemos que Cortés para febrero, octubre de 1519 se encuentra cerca de Tlaxcala. Cito a nuestro autor: llegados aquí, cabía señalar que con Tlaxcala se significó de forma muy clara lo que Zvi Medin llama el modelo de negociación cortesiano, en el que la diplomacia conllevaría siempre la explícita o solapada amenaza de vio luego lencia, y en el que la vio luego lencia dejaba siempre una puerta abierta a la negociación. Cuando el contacto inicial diplomático fracasaba, se daba paso a la intimidación, tras la cual llegaba la violencia, a veces extrema, como en el caso de los espías de Tlaxcala, pues la peligrosidad del rival así lo exigía, pero sin descartar nunca el regreso a la diplomacia y al ofrecimiento del pacto. Obviamente, la situación de sometimiento a los mexicas o bien de lucha enconada con ellos por parte de las diversas etnias de Cortés que Cortés, perdón, contactó en su camino, le facilitaron las cosas. Aquí en primer lugar hay que notar, ¿no? Que Cortés llega a un lugar extraño, con gente extraña, y pues prácticamente llega a chantajear, llega a amenazar con la fuerza, ¿no? Como prácticamente un criminal, y a exigir apoyo. Primero a pedirlo, eventualmente a exigirlo, si no se le da, bueno, cumple sus amenazas. Aquí también es de notar que los tlaxcaltecas no entran desde un inicio, desde un comienzo en alianza con Cortés, sino que después de haber intentado deshacerse de él, notan que no se puede, que militarmente tiene capacidades que les podrían resultar funcionales, ¿no? Y deciden pues someterse, ¿no? Como carne de cañón a Hernán Cortés. Entonces, continuamos. Que contactó en su camino, le facilitaron las cosas. Luego, la cooperación militar frente al enemigo común mexica se selló con la entrega por parte de los tlaxcaltecas de 5 doncellas de alta cuna, pues eran hijas o sobrinas de los señores de las 4 parcialidades de Tlaxcala. Cortés, de manera muy inteligente, concedió a aquellas jóvenes a sus principales capitanes: Pedro de Alvarado, Juan Velázquez de León, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid, Alonso de Ávila. Sin embargo, el cronista Muñoz Camargo asegura que fueron 300 las mujeres entregadas, es decir, casi una por cada europeo, ¿no? Y aquí continuamos con esta situación de pues, prácticamente trata de
personas, ¿no? De comercio, de mujeres, pese a que, bueno, Hernán Cortés era muy católico, ¿no? ¿Qué podría decir la Biblia? ¿Qué nos podría decir un cura ante estas conductas? Porque, bueno, siendo una religión universal, el catolicismo, ¿no? Esa superstición, ¿qué podría decirnos acerca de estas situaciones tan peculiares? Entonces, luego dice, Tapia confirma, cito, tanto la actuación de los aliados tlaxcaltecas que entraron en la ciudad para saquear y demoler todo lo que quisieron, como que algunos sacerdotes refugiados en la gran pirámide central de la ciudad fueron que luego mados vivos al destruirla. Cortés se dio de plazo 2 días para arrasar la urbe, cuidando, dice Tapia, que, cita, se guardasen de no ma, luego tar, mujeres ni, luego niños. El de Medellín quiso que un mensaje calara el precio de la traición, le hace el no sometimiento inmediato, sería la destrucción de cualquier otra ciudad que se atravesase en su camino, que así lo farie, donde en adelante en todas las partes. Ahí cita López de Gomara. Perdón, dice López de Gomara fijó en 6,000 los de suscritos de la ciudad, o moridos, ¿no? Tras un combate de 5 horas y se quemaron las casas y torres donde se ofrecía resistencia. Cita, echaron fuera toda la vecindad, quedaron tintos en san, luego gre, no pisaban sino cuerpos de suscritos. Termina cita, la explicación de la morición terrible de los sacerdotes en el Templo Mayor es matizada por Gomara, subiéronse a la Torre Mayor que tiene 120 gradas, hasta 20 caballeros con muchos sacerdotes del mismo templo, los cuales con flechas y cantos hicieron mucho daño, fueron requeridos y no rendidos, así se quemaron con el fuego que les pusieron, quejándose de sus dioses, cuán mal lo hacían en no ayudarlos ni defendiendo su ciudad y santuario. La ciudad fue saqueada. Cita, los nuestros tomaron el despojo de oro, plata y pluma, y los indios amigos de mucha ropa y sal, que era lo que más deseaban, y destruyeron cuando posible les fue. Hasta que Cortés mandó que cesaren, escribió este cronista. Bien, incluso para esta gente, ¿no? Medio ingenua, que dice que los tlaxcaltecas son conquistadores, pues ni siquiera en la toma del botín los consideraban iguales, ¿no? Eran la carne de cañón, eran casi accesorios, algo así como llaveros para los españoles. Y bueno, mientras los españoles se llevaban metales y cosas que eran de valor para ellos, pues acá nada les dejaban la comida y la sal, ¿no? Bastante peculiares nuestros amigos tlaxcaltecas, que eran según aliados, ¿no? Ellos se consideran así, pero bueno, no eran más que carne de cañón y que bueno, a lo largo de las fuentes son mencionados prácticamente de manera menos importante que incluso los caballos, ¿no? Pero bueno, hay gente que los considera conquistadores. Entonces luego, para el padre Sagún, continuó citando, Cortés ya había planeado luego Tanza en Tlaxcala, mientras que el padre de las casas sostuvo, acordaron los españoles hacer allí una luego Tanza o castigo, como ellos dicen, para poner y sembrar su temor y braveza en todos los rincones de aquellas tierras, porque siempre fue esta su determinación en todas las tierras que los españoles han entrado. Conviene a saber hacer una cru, luego él, y señalada ma, luego tanza, porque tiemblan de ellos. Bueno, aquí se pueden alegar nuestros amigos de la leyenda rosa, ¿no? Que pues esto de las casas, pues no es una cita que valga la pena considerar porque leyenda negra, ¿no? Y ellos, hay una conspiración, ¿no? Mundial para, darles mala fama, ¿no? Porque pues, son un poder muy, muy fuerte en el mundo, ¿no? Tienen mucha influencia, entonces, pues hay que seguir haciendo la leyenda negra. Pero bueno, de las casas es solo una de las fuentes. Aquí se citan tanto a Cortés, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, Gomara y otras tantas que van a coincidir en lo principal y es lo que se va a mencionar aquí. Muy bien. Luego dice, cita escribe nuestro historiador. Aunque quizás sea Fernando de Alba Istlizóchil el que ofrece una explicación más razonable del trasfondo de lo ocurrido, Cortés decidió que debía infligir un castigo ejemplar con los cholultecas y mexicas y, por ello, pidió que se reuniesen todos los magnates y señores y que en el patio del templo se juntasen los más de los ciudadanos para que ya fuesen escogidos los que fuesen necesarios para llevar el bagaje, con lo que vinieron muchos así de los nobles como de la gente plebeya, que hinchieron el patio y sala, y aún a la redonda de él, y habiendo juntado a los 30 de ellos, los más principales, los prendió
y hizo con los suyos tomar las puertas sin que dejasen salir a nadie. Y luego llamó a los embajadores de Moctezuma y les dijo que aquellos presos le habían confesado una traición que por su orden tenían a él y a los suyos, lo cual no podría creer de Moctezuma su señor, que tratase de y luego tarlos. Los mexicanos dieron sus disculpas diciendo que ellos y su señor estaban muy inocentes de semejante culpa y traición. Cortés mandó y luego tar a algunos de los 30 señores y disparando un arcabuz, que era la señal que tenía dada a los españoles para que saliesen a los del patio y los desuscribiesen de la existencia. Se hizo así y en menos de 2 horas le dieron chicharrón a más de 5,000. Muy cristianos, muy cristianos, muy cristianos, tremendamente, ¿no? O sea, aquí se nota el catolicismo a flor, la fe, una fe intensa de los conquistadores que nos venían a traer todas esas cosas bellas de civilización, ¿no? Amor al prójimo, aunque al oro todavía más, pero tremendo, ¿no? Tremendas demostraciones de cristianismo. Saquearon y quemaron las casas más principales de la ciudad y los templos de ella, y el templo mayor donde se habían acogido muchos sacerdotes y señores principales, lo quemaron, en donde desuscribieron a más. Fue tan grande el temor y espanto que causó este hecho que fue sonado por toda la tierra. Estos detalles son interesantes, pero no lo es menos el alegato que Bernal Díaz del Castillo hizo, primero en contra del capellán Francisco López de Gomara, cronista oficial de la conquista, pues sabemos de su vinculación con Hernán Cortés, al tratar de aquellas grandes y luego tanzas, o sea, así lo dicen con ese desparpajo, así hablan luego tanzas, ¿no? Ellos están conscientes de lo que hicieron, excepto pues los de la leyenda rosa, ¿no? Los españolistas, especialmente los mexicanos, están en una negación de la realidad, ¿sí? A un nivel demencial incluso, porque hay gente que pues, no se beneficia de ello en absoluto, pero cree esto de que los tlaxcaltecas eran conquistadores y bueno, pero vean ustedes, ellos mismos lo ponen en esos términos. Yo simplemente estoy les estoy transmitiendo el mensaje, ¿no? Bueno, dice, al tratar de aquellas grandes luego tanzas que dice que hacíamos, siendo nosotros obra de 400 soldados los que andábamos en la guerra, que harto teníamos que defendernos, que no nos luego tasen o llevasen de vencida, pues estaban en un lugar que no era de ellos, o sea, ¿qué esperaban? ¿No? Y llegaban exigiendo cosas, ¿no? Exigiendo regalos, o sea, prácticamente, pues, eran unos ladronzuelos en el camino. Aunque estuviesen los indios atados, no hiciéramos tantas de suscripciones, ¿no? O sea, sí lo hacíamos, pero no eran tantos como dice el Gomara, ¿no? O sea, te robábamos poquito. Y crueldades como dice que hicimos. El comentario de la cuestión hizo Vázquez de Tapia en el juicio de residencia de Cortés parece abundar en esta dirección tras solicitar la presencia de 4,000 o 5,000 tamemes. Una vez llegados estos hombres, los metieron a todos en la mezquita mayor, en unos patios y corrales que en ella había, así está citando como lo escribieron los españoles. Y así metidos, mandó a los españoles que allí estaban, él juntamente con ellos que les dicen chicharrón, bueno, hacer chicharrón es mi eufemismo, ¿no? A todos, y así les dieron chicharrón y así, después de haberles dado chicharrón, salió luego por la ciudad con toda su gente. A todos cuantos topaba, les daba chicharrón y mandó ansí mismos que entrasen en las casas de los señores donde estaban huidos y recogidos y allí los desuscribían y ponían fuego a las mezquitas, porque como están en lo de la reconquista y esto allá en su península, ¿no? Pues aquí están con que los templos de los antiguos mexicanos pues eran mezquitas, ¿no? Que eran sus locuras. Ponían fuego a las mezquitas. Vázquez de Tapia, reconocido enemigo de Cortés, quiso negar cualquier evidencia de traición por parte de los de Cholula. Fíjense, entre los españoles no se ponen de acuerdo y van contra la versión de Hernán Cortés, ¿sí? Porque los hispanistas no se dan cuenta de que hay contradicciones incluso en los testimonios. Y es normal, es natural, eso se da en la historia, ¿no? Pero el problema es que los españolistas, ¿no? Y esta gente de la leyenda rosa trata de presentarnos una versión cuadrada, prácticamente de una sola pieza, ¿no? Sin exhibir las contradicciones y las situaciones que se dieron. Porque esto no fue una evangelización, no rosa, bonita, ¿no? De puro amor, cristianismo, etcétera, sino que fue un saqueo envuelto, ¿no? Con un moño de cristianismo, pero que fue simplemente un saqueo y lo que les importaba pues, era llevarse el oro y la plata, ¿no? Que fue lo que estuvieron haciendo durante siglos.
hicieron otras cosas, pero pues tienen que reconocer con honestidad que lo principal era lo otro. Sí, entonces, esto simplemente es un cheque de realidad lo que está en las fuentes primarias. Entonces, dice, quiso negar cualquier evidencia de traición por parte de los de Cholula, antes al contrario, pero exagera cuando dice que entre de suscritos y cautivos fueron 20,000. Las Vic luego Timas, ¿no? O sea, ya se hayan sido 1,000, 2,000, ¿no? O sea, es la situación. Otro testimonio, pero favorable a Cortés, el de Francisco de Salís, admite que en Cholula don Hernando procedió contra los usodichos, vio que unos mandó de a, luego or, después car, elos a, luego or y después caron, y de otros hizo otras justicias. O sea, nada más los mandó eso, ¿no? Nada más, ¿no? No se excedió en su cristianismo y, y, lectura del Evangelio a los demás, ¿no? Alonso de Navarrete sentencia acerca de la acción de castigo cortesiana en Cholula. Cita, dicho castigo fue bueno y provechoso para la seguridad de los españoles. No, no, o sea, una nueva alusión al imperativo militar. En la descripción que nos legó Cortés se puede advertir la magnificencia de la ciudad, así como el nivel de la tragedia acontecida. Esta ciudad es muy fértil de labranzas porque tiene mucha tierra y se riega la más parte delta, y aún es la ciudad más hermosa de fuera y que hay en España, porque es muy torreada y llana. Certifico a vuestra alteza que yo conté desde una mezquita 400 y tantas torres en la dicha ciudad, y todas son de mezquitas. Es la ciudad más a propósito de vivir los españoles que yo he visto de los puertos de acá, porque tiene algunos baldíos y aguas para criar ganado. O sea, ya está repartiendo, ¿no? Dice, vénganse, van a venirse para acá, que se vive bien, ¿no? O sea, nosotros ya estamos eliminando aquí a la gente que no queremos que esté, ¿no? Así como gringos llegando a México en estos tiempos, ¿no? Llegan a México, les gusta mucho, pero no les gustaban los mexicanos, ¿no? Sí, igual esta gente. Lo que nos tienen, ningunas de cuantas hemos visto, porque es tanta la multitud de la gente que en estas partes mora, que ni un palmo de tierra hay que no esté labrada, y aun con todo, en muchas partes padece necesidad por falta de pan, y aún hay mucha gente pobre, y que pide entre los ricos por las calles y por las casas y mercados, como hacen los pobres en España, y en otras partes hay gente de razón. Dice, el último intento de frenar su entrada en México, Tenochtitlán, tuvo como protagonista a Cacama, señor de Texcoco y sobrino de Moctezuma II. Los señores de Iztapalapa, una ciudad que admiró Díaz del Castillo por sus casas, sus jardines frutales y sus flores y sus estanques, donde entraban las canoas desde la laguna y estaban llenos de aves, y de Coyohuacán, que eventualmente me imagino va a ser Coyoacán, le cedieron a Cortés presentes por valor de unos 2,000 pesos. Por cierto que Díaz no pudo dejar de escribir. Ahora toda esta villa Iztapalapa está por el suelo perdida, que no hay cosa en pie, ¿no? Después de que los españoles vinieron a compartirnos la fe, el evangelio y esa religión de amor, ¿no? ¿Cortés constructor de virreinatos o destructor de imperios? Se pregunta el autor. Lo notorio es verdad es que Cortés, perdón, lo notorio en verdad es que Cortés insistiera en estas primeras visitas en la conversación de Moctezuma y en la destrucción de los ídolos de una ciudad tan populosa como México Tenochtitlán. A menos que la obsesión hispana por la evangelización a toda costa no haya tergiversado todo este punto, es más, podría interpretarse que de creer Cortés y los suyos en la divina providencia, como creían la cristianización forzada y fulminante de todas las ciudades por donde pasaran, era el tributo pagado por la hueste conquistadora y su caudillo a la divina majestad por su ayuda. En las palabras de Cortés en el transcurso de aquellos primeros lances de guerra antes de entrar en la gran Ove Mexica, cita, estábamos en disposición de ganar para vuestra majestad los mayores reinos y señoríos que había en el mundo, que además de hacer lo que cristianos éramos obligados, empuñar contra los enemigos de nuestra fe, y por ello en el otro mundo ganábamos la gloria y en este conseguíamos el mayor precio y honra que hasta nuestros tiempos ninguna generación ganó, y que mirasen que teníamos a Dios de nuestra parte y que a Él ningún es imposible, y que lo viesen por las victorias que habíamos habido, donde tanta gente de los enemigos eran de suscritos y de los nuestros ningunos. Vean esta locura, ¿no? Esta barbarie, este fanatismo de esta gente, ¿no? Que creyesen o no en esas supersticiones, ¿no? En primer lugar, llegan a robar, a saquear y encima a quererle cambiar las creencias a la gente. Y en segunda, o sea, vean, si realmente creían en todas estas supersticiones, ¿no? Tenían el cerebro podrido prácticamente. Sí, y bueno, en esos tiempos la religión importaba mucho más, las supersticiones estaban mucho más arraigadas, ¿no? Pero bueno, la crueldad en ese tipo
de cuentos, ¿no? Que la gente se cree, pues solo difieren en el grado de fuerza y de, ¿cómo decirlo sin que don YouTube se enoje? Porque ya saben que hay que hacer contenido stupid friendly, ¿no? Y hay muchas cosas que no se pueden decir, pero bueno, continuemos. Cito, la noticia de que debía presentarse en la capital imperial se la dieron a Cuaupopoca, unos emisarios del Tlatoani, acompañados por Andrés de Tapia, Pedro Gutiérrez, Valdelomar y Francisco de Aguilar. 15 o 20 días más tarde se presentaron en México Tenochtitlán, Cuaupopoca, su hijo y otros 15 caciques, quienes tras procesarlos, confesaron que habían actuado investigados por Moctezuma II, quizá una añagaza para intentar salvar la vida o, en su defecto, conseguir cambiar el método de ejecución. Atados de pies y manos a sendos postes, Cortés mandó que luego Omar y al final los vivos delante del palacio de Moctezuma II. ¿Cuánto cristianismo? ¿Cuánto amor al prójimo, no? Estoy impresionado. Usando armas de madera de los mexicas como combustible, 500 carretadas de estas que salieron de la armería o Tlacochalco, y cita, y digamos que como ese castigo se supo en todas las provincias de la Nueva España, temieron, y los pueblos de la costa donde Ma, después Ta y al final Ron, nuestros soldados volvieron a servir muy bien a los vecinos que quedaban en la Villa Rica, escribe Díaz del Castillo. Díaz del Castillo, ¿sí? No de las casas y esta gente de la leyenda negra y la conspiración, ¿no? Que se inventan. Cervantes de Salazar asegura que vino Cualpopoca y confesó la verdad para amedrentar más a Moctezuma y dar a entender a todo el imperio mexicano su poder y valor y lo poco en que los tenía, añadiendo hazaña a hazaña y hecho a hecho determinó, como luego diré, echar prisiones a Moctezuma. Coincide López de Gomara al explicar que Cortés aprovechó para asustar aún más a Moctezuma, al acusarlo veladamente de todo lo ocurrido poniéndole los grillos, aunque por breve tiempo, pues lo dejó libre al cumplirse la sentencia contra las anteriores. Aunque Gomara señala algo más, las tierras de Cuaupopoca fueron taladas, su pueblo saqueado y muchos de los suyos quedaron cautivos. Solo en los anales históricos de Tlatelolco se insinúa que Cuaupopoca fue desuscrito a flechazos y luego su cuerpo que después Ma y al final Do en la hoguera. Nota también, también coincide en dicho punto un testigo, Juan Álvarez, en las primeras pesquisas ordenadas contra Cortés por Diego Velázquez, aparte de justificarse a sí mismo en el sentido de no poner resistencia a Cortés por medio de ser ahorcado, cuando éste decidió desvincularse del gobernador de Cuba. Álvarez aseguró que Coapopoca y otros 9 o 10 señores fueron amarrados a varios postes en una plaza y cita que allí a todos los indios de Tlaxcala les mandó que los acanaveriasen con muchas varas agudas y flechas de los cristianos que guardasen alrededor. Eso de acanavariasen seguramente es algún término católico para compartir el evangelio y el amor al prójimo. Estoy seguro, no puedo dudar de nuestros conquistadores que vinieron a traernos civilización, idioma, muchas construcciones, un chingo de universidades, así chingos de universidades, ¿no? Muy bien. Después, sea como fuere, Díaz del Castillo exclamó, osar quemar sus capitanes delante de sus palacios y echarle grillos entre tantos que se hacía la justicia que muchas veces, que ahora que soy viejo me paso a considerar las cosas heroicas, uy, sí, heroicas que en aquel tiempo pasamos, que me parece las veo presentes y digo que nuestros hechos que no los hacíamos nosotros, sino que venían todos encaminados por Dios. Claro, campeón. Cortés organizó eso de manera que sus hombres estuviesen preparados para repeler cualquier levantamiento de los pobladores de la capital mexica. Como se ha comentado, la segunda cuestión importante era el derrocamiento de los ídolos protectores de México Tenochtitlán. Es harto conocida la interesada comparación hecha por Cortés de los templos aborígenes situados encima de las pirámides con las mezquitas musulmanas. Lógicamente, se les dijo que existía un peligro real de levantamiento generalizado de la población que intentaría darles chicharrón, pues aquel sacrilegio significaba a su vez eliminar a sus dioses y en esa tesitura todos ellos también se les daría chicharrón según dictaban sus creencias, pero la prédica de Cortés surtió tal efecto que al poco, cita, Moctezuma y muchos de los principales de la ciudad estuvieron conmigo hasta quitar los ídolos y limpiar las capillas, poner las imágenes y todo con alegre semblante y les defendí que no le diesen chicharrón a criaturas a los ídolos como acostumbraban, lo cual por cierto es poco creíble. Es que sí, Cortés, o sea, todo lo hizo obligado, ¿no?
La situación lo obligó a ello, él como era muy cristiano, era muy devoto, era un tipazo, ¿no? Lleno de humanismo, de cariño al prójimo, pues lo hizo con todo el dolor de su corazón. Es más, estoy seguro que a él le dolió más que a sus víctimas, todo lo que les hizo, ¿no? O sea, él lo sufrió más porque era un cristiano amoroso, empático, o sea, era un dechado de virtudes, ¿no? Continuó Andrés de Tapia, que estuvo presente en el momento de entrar en la estancia donde se adoraba Huitzilopochtli, explica que todos los ídolos tenían mucha pedrería incrustada, y también San, después Gre en las bocas. De hecho, una capa de 3 dedos de grosor de San y luego Gre, coagulada de sacrificios antiguos, una máscara de oro cubría el rostro de la escultura, y un Cortés poseído de una gran furia tomó una barra de hierro y le emprendió a golpes con la estatua hasta acertar a desprenderle la máscara, pero no echaron los ídolos escaleras abajo, sino que por ruegos de Moctezuma II se le entregaron con todo cuidado, lo que es más creíble, ¿no? O sea, este vagabundo llega aquí, ¿no? Este ladrón, y usted se pone a hacer su relajo, ¿no? Bueno. Entonces, si se limpiaron las paredes de sangre, se encalaron, se derribó una pared para dejar más sitio y aumentar la luz que entrase en la estancia, se encontró algún oro en una sepultura que estaba encima de la torre y por último se habilitaron dos capillas cristianas, una presidida por una imagen de la Virgen y la otra por una de San Cristóbal, no por devoción especial, sino porque no había entonces otras imágenes, ¿no? O sea, cambiar una superstición por otra, ¿no? Pensar que no iba a producirse reacción alguna por parte de los mexicas es inverosímil. Es más, el cronista Fernández de Oviedo tenía sus dudas de lo relatado por Cortés y sus seguidores como Gomara. Yo tengo para mí por maravilla y grande la mucha paciencia de... bueno, continuamos. Ahora, dice, Narváez envió 3 agentes, un clérigo, Fray Juan Ruiz de Guevara, un escribano Antonio de Vergara y Antonio de Amaya, pariente de Diego Velázquez, para parlamentar en su nombre con Sandoval. Este muy hábil no quiso escucharlos, sino que los encaminó presos a México Tenochtitlán con una escolta, pues dedujo que Cortés sabría cómo tratarlos. Porque recuerden que Cortés andaba fuera de la ley y quien lo mandó desde Cuba, pues se le salió, ¿no? Le comió el mandado y pues ahora ya Cortés estaba en una misión, ¿no? De poblamiento cuando pues él era otra cosa para lo que lo mandaron, ¿no? De hecho, en cuanto llegaron, el de Medellín los transformó en agentes propios, merced al oro con el que los sobornó. Al contemplar la riqueza del país, los tres mudaron su fidelidad, ¿no? Todo muy cristiano. De modo muy gráfico, Díaz del Castillo reseña, tras halagarlos de diversas maneras, Cortés, cita, aún les untó las manos de tejuelos y joyas de oro y los tomó a enviar a su Narváez, que donde venían muy bravosos leones, volvieron muy mansos. Termina cita. Al regresar al campamento de Narváez comenzaron su labor de zapa a favor de la causa cortesiana entre todos los que querían escucharlos, que resultaron ser muchos. No, y luego nos preguntamos el origen de la corrupción en nuestros ranchos, ¿no? Nos vienen a traer un chingo de civilización, claro que sí. Continuamos. Cortés abandonó la capital mexica el 10 de mayo de 1520 y en su ruta se topó con otro enviado de Narváez, el escribano Alonso de Mata, perdón, con 4 testigos para leerle y notificarle al capitán general diversos requerimientos. Cortés se deshizo de ellos al poco dándoles oro y remitiéndolos al campamento de su antagonista. Circularon nuevos rumores acerca del botín obtenido por la gente capitaneada por el de Medellín. También le llegaron nuevos desertores, media docena del campamento contrario del grupo cortesiano, y ya se ha mencionado, huyó un soldado llamado Cristóbal Piñeda en busca de la gente de Narváez. Supuestamente, Cortés envió tras él a unos indios para que le dieran chicharrón, cosa que hicieron. Muy cristiano todo, ¿no? Por otra parte, ya en camino, el caudillo iba arengando a su gente. Según testimonio de Francisco de Aguilar, el capitán algunas veces nos hacía unas pláticas muy buenas, dándonos a entender que cada uno de nosotros había de ser conde o duque y señores. Pero eso era lo menor, porque lo principal era compartir su civilización, ¿no? Y el amor al prójimo y su superstición católica, ¿no? Entonces, y con aquesto de corderos nos tornaba leones, y íbamos sin temor ni miedo ninguno a un tan grande ejército. Termina así. Se alegaron otros indicios de traición en los días previos al terrible suceso que se avecinaba. Los castellanos notaron una mayor frialdad de trato con los mexicas. Retiraban el suministro de comida, curiosamente lo mismo que ocurrió en Cholula. Una de sus sirvientas apareció a, luego Or y después Cada, y así se hacían preparativos extraños en la ciudad relacionados con la religión. Un testimonio, el de Juan Álvarez, señaló que los mexicas estaban preparando un motín y para ello se propusieron
Cri, después Fi y al final Car, dos personas a Huitzilopochtli. Ambas fueron rescatadas por Alvarado y los suyos, quien mediante Tor y luego tú y después Ra, ¿no? Método muy cristiano. Por cierto, obtuvo la confesión de que en un plazo de 20 días se levantarían contra ellos. En ese momento, Alvarado decidió aprovechar cualquier oportunidad para golpear primero. Según Álvarez, este le habría dicho una vez producida la ma, después tan y al final sa. Voto a Dios que hemos dado en estos bellacos, pues ellos nos querían dar, comenzamos nosotros los primeros, ¿no? Pues sí, o sea, llegamos aquí, queremos quedarnos con las cosas, no controlarlos, ¿no? Dominarlos y pues no se van a dejar como, nosotros tenemos que hacerlo. En ese momento Alvarado también comentó que había dado chicharrón a muchas personas, pero con imprecisión pues habló de 2000 a 3000. No, mucho amor, mucho cristianismo. Por todo ello, no pudo ocurrir además que en una situación extrema de máxima tensión Alvarado reprodujera la experiencia de Cholula. José Luis Martínez lo da por hecho. Etzvi Medin ve posible que la ma, después tan y al final sa, incluso hubiese sido planificada por Cortés antes de abandonar la ciudad, o bien que el propio Cortés, según el testimonio de Fray Diego Durán, estuviese en Tenochtitlán cuando ocurrió, y por tanto él es también responsable directo de la misma. Sea por un motivo u otro, lo cierto es que, como se ha visto, en aquella primera oportunidad, Cholula, una gran ma, después tan y al final sa, en el interior de la ciudad solucionó el problema. Ya se ha mencionado que ciertos testigos del juicio de residencia de Alvarado aseveraron que 3 prisioneros de los mexicas, quienes iban a ser Sa, Cri, después Ca, al final 2, presumiblemente al ser liberados por los españoles bajo Tor, Tu y después Ra, les dijeron que los mexicas pensaban atacarles en breve plazo. No se entiende el empleo de la Tor, Tu, después Ra entre personas liberadas de su cautiverio para que facilitasen información. Los designios del Señor son confusos, ¿no? Los misterios de la vida. Vaya, vaya. Sí, en cambio, en el caso de dos familiares de Moctezuma, los cuales tras ser Mar, Ti, después Ri, Sa y al final Dos, aseguraron que el ataque estaba ya organizado. Bernal Díaz siempre creyó en el ataque preventivo. En casa ajena, donde no los llaman, ¿no? A atacar preventivamente, ¿no? Cita. Verdaderamente dio en ellos por meterles temor a que con aquellos males que les hizo tuviesen harto que curar y llorar en ellos. Y en la total inocencia de Moctezuma II, quien de hecho en los siguientes días procuró apaciguar los ánimos de los mexicas. La descripción del hecho por parte de Bernardino de Sahagún es tremenda. Cita, los españoles salieron de donde estaban y tomaron todas las puertas del patio porque no saliese nadie, y otros entraron con sus armas y comenzaron a darle chicharrón a los que estaban en el areíto, baile, y a los que tañían les cortaron las manos y las cabezas, y daban estocadas y de lanzadas a todos cuantos topaban, y hicieron una tan después muy grande. Y los que acudían, tengo que hacer esto con las sílabas para que poderlo enunciar sin problemas, ¿no? O por lo menos eso creo. Allí los después van. Algunos saltaban por las paredes, algunos se metían en las capillas de los cúes, allí se echaban y se fingían moridos. Corría la sangre por el patio como el agua cuando llueve y todo el patio estaba sembrado de K, después B y al final Sas, y Bra, Sos y Tri, después Paz, y cuerpos de hombres de suscritos. Y por todos los rincones buscaban los españoles a los que estaban vivos para matar y después no, es que los querían mandar al cielo porque ellos son muy católicos, entonces, ¿no? Pues San Pedro, ¿no? Para que lo conozcan a Diosito, a la Virgen y todas esas supersticiones. Y la que nos proporciona en el Códice Ramírez no es menos Bru y después tal. Vean cómo, o sea, estos hechos, estas acciones de esos conquistadores, ¿no? Están llenas incluso de vocabulario censurable, ¿no? O sea, si quieren enunciarlo, es problemático. Ahora imagínense, y eso es lo que quedó registro, ¿sí? Porque muchas de las actividades seguramente no lo fueron, ¿no? Otras actividades menores, otros crimencillos por ahí, ¿no? Que podrían ser en conjunto una cascada de hechos vergonzosos. Pero tenemos gente que los glorifica, ¿sí? No niego que esto sea historiográficamente interesante, que Hernán Cortés sea un personaje digno de ser biografiado,
¿no? Debe ser valorado como un gran autor por las cartas de relación, en especial las primeras tres, las últimas dos son aburridísimas, pero era un tipo brillante, un militar destacado, pero un criminal también. Y se debe de valorar esas dos cosas, al igual que los conquistadores. Ayudaron a criar la Nueva España, que forma una parte más o menos relevante de México, no, pero hay que tomarlo de manera proporcional y además racional. Y también considerar que este tipo de hechos, incluso en su época, fueron censurables, ¿sí? Fueron motivo de vergüenza, entonces, y de valoración incluso por sus propias autoridades. Por lo mismo, Hernán Cortés se le hizo juicio de residencia, también por eso mismo, quizá, ¿no? Se le quitó cualquier influencia posible en el virreinato y se le aisló, se le marginó, porque pues no era un personaje tampoco del que se pudiera vanagloriar estar cerca, ¿sí? Era un tipo problemático, era un tipo inconveniente, peligroso y quizá delincuencial, ¿no? Incluso, continuemos. Lo primero que hicieron los españoles fue, bueno, decíamos, cegar, cortar, ma, después nos, y las k, b, después sas, de los tañedores, y luego comenzaron a cortar más cosas, ¿no? Eh, es que lo sigue repitiendo, o sea, todo este parrafillo, o este párrafo está, dice, fue tan grande el de Ra, Ma, después miento, de San y después Gre, que corrían arroyos por el patio, estaba el patio con tan gran todo de intes y después ti, al final nos, que era cosa espantosa y de gran lástima de ver, tratar así la flor de la nobleza mexicana que allí falleció casi todo. Es factible que mu o fuesen de suscritos entre 300 y 600 personas, según B. Vázquez de Tapia. En el juicio de residencia de Cortés fueron ma, sa, después cra, das, 400 personas. ¿Sí? Y no somos nosotros los que defendemos a nuestro país, los que queremos a México, ¿no? Para quienes México es lo más importante, no el más importante, sino vivimos aquí, ¿no? Somos de aquí, lo primero que debe estar en importancia es pues, los más cercanos, ya si se puede, el resto del mundo, pero es doloroso leer esto, ¿no? Y luego que haya una comunidad que se enorgullezca y que crea que son la gran cosa, ¿no? Que esto sea loable, cuando es incluso vergonzoso, historiográficamente, históricamente es importante, pero tiene que evaluarse de manera crítica y no de esa manera tan infantil, de, ya sea para bien o para mal, en negativo o positivo, de que sea la balanza totalmente de un solo lado, ¿no? Entonces, los mexicas en cualquier caso se rebelaron contra los hispanos y sometieron el palacio de Axayacatl, donde se hallaba recluido Moctezuma, al cuidado de Alvarado, que había sido fortificado por Cortés antes de su salida de México Tenochtitlan, con unos mamparos donde colocaron 4 cañones. Además había dejado una buena provisión de maíz, gallinas de la tierra y otros bastimentos. A 10 días de sitio fueron de suscritos algunos hispanos, al menos 7 le escribió Alvarado a Cortés, solo 3 según otras fuentes, pero también muchos mexicas a causa, entre otros motivos, de algún disparo de artillería cargada con pelota y perdigones que hizo blanco justo entre la masa de atacantes. Díaz del Castillo lo comenta como si de un milagro se tratase. Alvarado, cita, mandó poner a un tiro que estaba cebado juego, el cual tenía una pelota y muchos perdigones, pero no disparó ante el avance de los mexicas. El capitán español salió a combatir contra ellos y cuando se vio obligado a retroceder, abrumado por su número, entonces sin poner fuego al tiro, salió la pelota y los perdigones y le dio chicharrón a muchos indios. A los 10 días de lucha iniciales le siguió un bloqueo riguroso. El papel apaciguador de Moctezuma II y las noticias de la victoria de Cortés en la costa y su rápida marcha hacia la ciudad con nuevos refuerzos frenaron los ataques mexicas. Según un testimonio, el Tlatoani fue obligado por Alvarado a sosegar a los suyos, hablándoles desde una terraza del palacio tras ponerle un puñal en el pecho. Le siguieron 30 rodeleros y 300 tlaxcaltecas para proteger el fardaje. Los rodeleros, si no me equivoco, son los que llevan escudos. Para proteger el fardaje a la familia de Moctezuma, su hijo y heredero para Cortés, Chimalpopoca, 2 de sus hijas, un hermano, así como una hija de Xincontencatl el Viejo, y a la famosa Malinche, así como algunos rehenes, si bien el padre Sagún asegura que dieron garrote a todos los señores que tenían presos y los echaron moridos fuera de del fuerte. Francisco de Aguilar confirma
Este último extremo, al igual que el padre Torquemada, para quien, aunque con dudas razonables, se agarrató al propio Moctezuma y al señor de Tlatelolco, además de los otros señores prisioneros de los castellanos. Aquí se sale la cosa bastante de control porque Alvarado, ¿no? Es un tipo salvaje, ¿sí? Incluso más que Cortés. Cortés todavía le sabe a la diplomacia, a las engañifas, ¿no? A la tranza, pero Alvarado es bastante animal. Y bueno, aquí lo vamos observando y eso también queda en evidencia cuando se encaminan a Centroamérica, ¿no? Y no nos olvidemos del oro. Cortés dio orden de que una vez que los dos tesoreros, Alonso de Ávila y Gonzalo Mejía, se hiciesen cargo del quinto real de Carlos I, para transportarlos les concedió 7 caballos, de los que estaban heridos, cojos y una yegua. Además de 80 tlaxcaltecas, quien quisiese podía cargar con su parte del botín, obtenido hasta entonces unos 700,000 pesos, pues semejante cantidad de riquezas no se podía transportar en aquella coyuntura tan desesperada. Muchos le hicieron caso y sobre todo soldados de Narváez y lo lamentaron, pues se preocuparon de salvar el oro y no de salvarse a sí mismos y a los compañeros. Según Díaz del Castillo, Cortés habría dicho, cita, los soldados que quisieren sacar de ello, desde aquí se lo doy, como se ha de quedar aquí perdido entre estos perros. Así les llama a quienes los recibieron, los alimentaron y a quienes van a conquistar, ¿no? Muy bien, para los mexicanos que ahí andan de lo que ustedes quieran. Cortés ordenó que de dos en dos subiesen a los caballos los heridos o impedidos. En los años posteriores, momento del juicio de residencia de Cortés, algunos testigos reconocieron que el quinto real se transportaba a lomos de una yegua que conducía Alonso de Escobar, pero salió mucho más oro. Para algunos hasta 300,000 pesos. También se dijo que el metal repartido entre los hombres en lingotes de unos 200 pesos alcanzó apenas un valor de 50,000 pesos. Se señaló que Cortés le había estafado al rey en aquella ocasión 45,000 pesos y que solo se preocupó del transporte de su oro y no tanto del monarca. En palabras de López de Gomara, aquella fue una noche triste. La fórmula hizo fortuna historiográfica cuando sirvió para nominar un hecho histórico conocido como la Noche Triste. El dictamen de este último también fue certero en cuanto a determinados comportamientos. Cita, de los nuestros, tanto más eran de suscritos cuanto más cargados iban de ropa, de oro y joyas, porque no se salvaron sino los que menos oro llevaban y los que fueron delante o sin miedo, por manera que les dio chicharrón el oro y se fueron al otro mundo a visitar a San Pedro ricos, porque era lo que quería, ¿no? ¿Acaso no eres el fin último de una aventura como aquella? Irse al otro mundo rico, dice el autor. Luego nos dicen el Gran Cuitláhuac. Cuitláhuac, yo le digo el Gran Cuitláhuac, en aquel momento Nuevo Tlatoani de México, Tenochtitlán, envió embajadores a Tlaxcala para sondear la posibilidad de un frente común contra los españoles. El desprecio de la mayoría fue visceral. Enterados de la postura mantenida por Jincotencatl el Mozo y Maxixcatzin y los restantes señores, la rechazaron de plano e incluso tildaron de traidor a Tlaxcala, pese a que su vida estaba en peligro en aquellos momentos. Sin duda, a esos instantes, el de Medellín realizó grandes promesas a los príncipes de Tlaxcala para que no desfallecieran en su apoyo a los castellanos, ¿no? Siempre sobornando, ¿no? Esta gente. Un conquistador, Francisco de Montaño, aseguró años más tarde en una probanza a favor de Tlaxcala que tras su regreso, una vez superada la salida de la capital mexica, cita, si no fuera por este hospedaje y socorro que hallaron en los dichos indios tlaxcaltecas, todos los españoles perderían o serían desuscritos por ir heridos de muchas heridas. Heridos de muchas heridas, hay que enfatizar porque no vaya a ser que vayan heridos de otra cosa, ¿no? Terminamos cita, e insiste, cita, Cortés les había prometido en nombre de su majestad que siempre serían favorecidos y honrados y que su majestad les haría mercedes y les gratificaría sus servicios. Terminamos cita ahí. Otro testimonio. Ay, a ver, porque estoy yo aquí leyendo muy entretenido a ustedes y se me movió, ¿no? Pero continuamos. Entonces, que el rey les iba a dar muchas cosas, ¿no? Dice otro testimonio, el de Pedro de Meneses, que legaba entender algo ya la lengua náhuatl en aquel entonces, también señaló que el caudillo les prometió que, cita, perpetuamente serían libres de tributo y que les daría de aquellos que ganasen y conquistasen y les hizo otras muchas promesas y ofrecimientos. Termina cita. Y un tercero, el de Alonso Ortiz de Zúñiga, que llegó a ser capitán de ballesteros, escopeteros en el contingente de Pedro de Alvarado en el sitio de México Tenochtitlán, no solo asegura que el de Medellín llevó muchos tlaxcaltecas consigo para luchar contra Pánfilo de Narváez en Zempoalan, sino que, y sobre todo, su ayuda fue inestimable tras la noche triste, de ahí que Cortés les hiciese muchas promesas para que
Cita le ayudasen en las guerras. Termina Cita y que Cita, en nombre de su majestad, les prometió que serían señores sobre los mexicanos y serían libres de tributo. Así les dio a entender mediante Marina y Jerónimo de Aguilar. Termina Cita. De hecho, Cortés introdujo a los tlaxcaltecas en una dinámica bélica muy agre y después iba y comenzaron a comportarse con algunas localidades de su entorno como antes lo habían hecho los mexicas y no podía perder semejante ventaja. Por otro lado, y como se ha mencionado, Cortés debía, bueno, porque esto de que como se comportaban los mexicas es según las fuentes de esta gente, ¿sí? Porque todas estas citas, todos estos testimonios son de españoles o de influencia española o contaminados por españoles. No hay fuentes porque estos bárbaros destruyeron todo, ¿sí? Todo fue destruido por estos bárbaros, porque eso hacen los bárbaros, destruyen. Sí, construyen a su conveniencia para que les sea funcionales a ellos, pero destruyen lo que no sea de ellos o para ellos, lo que no les sirva. ¿No? Es esta tara de la barbarie. Entonces, dice que se empezaron a comportar según los mexicas, ¿no? Cortés debía conseguir algún tipo de botín para sus hombres después del descalabro de la noche triste si no quería enfrentarse a un motín y lo que había más a mano eran esclavos. Es muy significativo. Un apunte de Cervantes de Salazar, el caudillo extremeño, logró acallar ciertas quejas de los hispanos supervivientes de su hueste en Tlaxcala cuando les prometió, cita, en la guerra de Tepeaca harían lo que quisiesen. Termina cita. Por supuesto, esto se refiere a leer el Evangelio, compartir la buena nueva, ¿no? Y las locuras del carpintero crucificado. Continúa citando, según la versión del cronista Muñoz Camargo de Sangre Tlaxcalteca, Cortés les garantizó a sus principales aliados aborígenes parte de sus conquistas y le ayudaban en la guerra. Cholula, Huejotzingo y Tepeacac pasarían a ser territorios de los tlaxcaltecas, solo tras reunirse con los señores de las cuatro cabeceras que dieron su consentimiento, el de Medellín reinició la actividad bélica. Cortés mandó aderezar un hierro en forma de letra G con el significado de guerra para errar en el rostro a todos aquellos tomados presos en el conflicto y esclavizarlos, algo que seguramente Jesús hubiera hecho, estoy seguro, ¿no? Chuchito lo habría hecho, y la Virgen y todos estos personajes, ¿no? Cortés y sus hombres comenzaron a tomar como esclavos solo a las mujeres e indios jóvenes de ambos sexos, mientras que los hombres más difíciles de guardar y hacer trabajar eran el botín de los aliados, según desde el castillo. No, o sea, aquí hasta les reitero, ¿no? Trata de personas, ¿sí? Tráfico de gente, porque eso es muy cristiano y la Biblia lo permite, seguramente me imagino, ¿no? Porque son muy católicos, eran muy religiosos, nos querían compartir su superstición, entonces esto era válido. En el juicio de residencia de Cortés, Vázquez de Tapia aseguró que Cachula, Cuauhtinchan y Tecamachalco, aquel ordenó separar los hombres unos 2000 de las mujeres y niños en torno a los 400. A continuación mandó la de suscripción sumaria de los primeros mientras esclavizaba a los segundos. Según Serrano, tras meter a Sacomano toda Tepeaca y su comarca, haciendo esclavos a diestro y siniestro en Acatzingo, cita a las mujeres y muchachos el dicho de Fernando Cortés mandó errar por esclavos y a los hombres mandó matar a lanzadas y a cuchilladas y así se hizo. Pues, no que venía aquí a liberar y a salvar a todos los pueblos que según los mexicas esclavizaban y que eran los salvadores y se unieron con los tlaxcaltecas, ¿no? Hicieron todo esto, un paraíso en el virreinato de la Nueva España, pues no que venían a liberar. No, ven cómo el relato este de la leyenda rosa se deshace. Y no es porque los españoles o los conquistadores hayan sido los malos, malos, muy malos, los más malos de la historia. Se comportaban como lo que eran, un imperio. Los imperios son depredadores, así lo hicieron los mexicas, así lo debieron hacer los mayas y otros tantos imperios lo han hecho. Así lo hacen los estadounidenses, les importa nada la integridad de quienes están en el camino de los recursos que se quieren llevar, ¿no? Para que tampoco, no, es que estás glorificando a los mexicas y los defiendes. Son lo mismo, eran lo mismo, pero ellos vivían aquí, ¿no? Llegó alguien de fuera, los invadió, ¿no? Se metió en sus asuntos, destruyeron su cultura, destruyeron sus registros, ¿no? Eso todavía suma la barbarie y pues, o sea, ellos vinieron a agredir estos lugares. Entonces, ¿cómo vamos a tomarlos como héroes? O sea, es que es lo que a mí me brinca mucho de los hispanistas. Ellos viven aquí, bueno, los hispanistas mexicanos, ¿no? Apátridas que los admiran y los glorifican y pues ellos vinieron aquí a invadir, a saquear.
Se llevaron mucho más de lo que trajeron. Si no, no sería un imperio, si no sería una ONG, ellos no hacían nada sin ganancia. Los imperios son eso, son negocio, tienen que serlo, son un embudo. Y si esto no hace lógica a ese tipo de gente, pues es por algo, ¿no? Están alejados de la realidad, tanto de la realidad política como económica. Entonces, pues no queda más que apelar a la razón, ¿no? Y al sentido común. Continuamos. Cervantes de Salazar asevera que mientras los indios aliados siempre tenían carne disponible, la de los mexicas, los españoles hubieron de conformarse con la de los perros del lugar. Vean cómo Cortés permitía supuestamente, según estas fuentes, el K, luego ni, después va y al finalismo de los tlaxcaltecas. Ajá. Dice, cita, cayeron algunos de los nuestros en que los perrillos de la tierra que son de comer iban de noche y de día a comer de los cuerpos de sus gritos. Iban allá los ballesteros y harían su casa y volvían tan contentos como si hubieran cazado perdices. Termina cita. Y como siempre las cifras. Cortés asegura, Cortés, el mismo, aseguró que podía contar aquellos días nada menos que con 120,000 hombres, los cuales, cita, casi cubrían los campos y sierras que podíamos alcanzar a ver. Díaz del Castillo, muy comedido por una vez, rebajó dicho guarismo a unos 10,000 hombres, mucho más creíble. Y bueno, luego habla del Tlatoani enérgico Cuauhtémoc. Continuamos. Desde el Castillo no menciona en absoluto la dura reacción de Cortés al comprobar que tantos habitantes de Texcoco le habían abandonado ante su llegada. Según algunos testigos del juicio de residencia, el de Medellín dio orden de saquear la ciudad, con lo que obtuvo un buen botín y arró como esclavos a mujeres y después niños. Muy cristiano. Pues se les dio chicharrón a pocos hombres que hallaron y se vendieron en pública subasta. Algo que Jesús hubiera hecho seguramente. Tras la guerra, Martín López se enemistó con Cortés al no satisfacerle todo el dinero gastado en la construcción de los bergantines ni sus saberes, aparte de haber luchado en la capitana de la flotilla. Según Diego Ramírez, que fue testigo en los dos pleitos interpuestos por López contra Cortés en 1528 y 1584, aquel les decía, cita, comed señores, que eso que coméis es mío, a mí me costó mis dineros, que no os lo da el gobernador o capitán, termina cita. Álvar López también testificó en ambos pleitos a favor de Martín López. En cambio, Diego Hernández, que construyó la catapulta de Sotelo en los últimos instantes previos a la caída de la gran urbe, así como carros y puertas en México Tenochtitlan antes de la huida de la Noche Triste, aseguró no haber cobrado nada por su trabajo ni de Cortés ni de López. De hecho, en 1532 la audiencia resolvió a su favor una demanda interpuesta por Hernández y se le pagaron 400 pesos por su trabajo. O sea, fíjense cómo el total de todo lo que llevan hasta ese momento, ¿no? 700,000, ¿no? Eso en lo de la Noche Triste. No, y a este cuate le pagan 400, ¿no? O sea, manchado el Cortés, ¿eh? Manchado, el que parte y reparte se lleva la mayor parte. Dice, se puede decir que después de Cortés el segundo conquistador más importante fue Martín López Ponce, en competencia directa con Gonzalo de Sandoval Sevillano de nacimiento. Era hijo de Cristóbal Díaz, comitré del rey en la ciudad hispalense, llegando a las Indias en 1516, donde se fue con Dios entre 1573 y 75, pues la fecha de su... no está, pues eso no está claro. En 1555 recibió un escudo de armas, se le supone emparentado con las familias hidalgas Ponce y Osorio, marqueses de Astorga. Según algunos testimonios, como el suyo propio, parece que Martín López aprendió por su cuenta al ser un hombre inteligente, hábil e ingenioso, pues no era un maestro constructor. Según Jerónimo Ruiz de la Mota, uno de los pocos hidalgos de la hueste cortesiana. Es más, al salir de Cuba llevaba consigo 3 criados, bastantes mercancías y daba de comer a varios conquistadores pobres, lo que nos da más bien el perfil de un mercader que aspiraba a cierto grado de hidalguía. Es más, peleó, ese personaje, por eso lo subrayé, se me hizo muy interesante, ¿no? Sufrió varias heridas, 4 de ellas al salir de México, ¿cómo hago esos? México, Tenochtitlán, y cabe verlo como el gestor fiable elegido por Cortés para una empresa fundamental que se rodeó de los verdaderos técnicos con los que se contaba entonces en el lugar. Varios testigos como Ruiz de la Mota, Vázquez de Tapia, Andrés Bravo o Andrés de Tapia confirmaron que por iniciativa propia López se presentó de forma voluntaria para asumir la construcción de los bergantines, una vez que entre todos los capitanes de la hueste se optase por el bloqueo lacustre del oro mexica. Se dijo en la época
que el coste de los bergantines fue elevado, pues a Cortés la monarquía le concedió años más tarde 30,000 ducados como remuneración por ellos, un dinero del que nada percibió López, quien a cambio dijo haberse gastado 5,000 o 6,000 pesos de su bolsillo en los mismos, pero sin recibir retribución alguna, como se ha dicho. De ahí su pugna con el primer gobernador general de la Nueva España. O sea que pinche Cortés era bien ratero incluso con su gente, ¿no? Por lo menos de cabrón, eso dice. Vamos, según López de Gomara, los bergantines se calafatearon con estopa y algodón y a falta de cebo y aceite, que pues ya dije, como la hicieron, los veraron seguro algunos con saín de persona. No que para esto les dice chicharrón, sino que de los que en tiempo de guerra pues visitaban a San Pedro, inhumana cosa y ajena a los españoles. El plan del de Medellín para la sujeción de México Tenochtitlán pasaría por el control o la destrucción de todas las poblaciones del entorno inmediato de la capital mexica. De esa forma serían incapaces de auxiliarla cuando llegase el momento del asalto final. Para Díaz del Castillo Cuauhtémoc, o Guatemus, como lo llama, su nombre completo en náhuatl era Cuauhtémoc-Tzin Tlacatecutli Jocoyotl, era un mancebo de hasta 25 años, bien gentil hombre para ser indio y muy esforzado. Para ser indio, hijo de la riata, y muy esforzado, y se hizo temer de tal manera que todos los suyos temblaban de él. En todo caso, fue a vivir a Tlatelolco algunos años antes de la llegada de los españoles, quizá 4 en 1515, por lo tanto opositor a Moctezuma II. Porque también este es un tema que no se atiende mucho, y es todo el desmadre que tenían los mexicas al interior de la vida política de este imperio, ¿no? Hegemónico, porque ahí había un pedo entre el Tlatoani, que estaba en un proceso de concentración del poder, ¿no? Y le andaba comiendo el mandado a los sacerdotes, precisamente para la consolidación del Estado, ¿no? Cuando ocurre una situación de consolidación estatal, pues la religión pasa a perder influencia, porque el Estado la quiere y puede tomarla. Entonces en esas estaban cuando llegan los españoles, y también por eso puede ser ese grado de desunión, no que Moctezuma no haya ordenado atacar a Cortés porque no las tenía todas consigo, ¿no? Y a lo mejor los sacerdotes podían ahí meter pedos. Entonces, este es un tema muy interesante, ¿no? Pero pues es que no hay fuentes porque esos cabrones destruyeron todo. Posteriormente sucedió como hemos visto a Cuitláhuac, y desde finales de 1520 se hizo con las riendas del poder mexica, para lo cual hubo de eliminar a varios de los hijos de Moctezuma como Axuaca, puede que para evitar que surgiese un partido pacifista que ofreciese un acuerdo a Cortés, sobre todo tras las acciones punitivas de este en Tepeacac. Con fama de excelente guerrero, su nombre en cambio no era de buen agüero, pues puede interpretarse como el sol en ocaso viene el águila que desciende, aunque todo es interpretable, pues un águila descendente puede estar lanzándose al ataque. Eso se refiere a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc rechazó cualquier intento de negociación. Cuauhtémoc no se dignó a contestar a Cortés, pues sí, no, es un pinche ahí ratero muerto de hambre, y se lanzó a una nueva política. Bueno, estamos cotorreando, ¿no? O sea, no se ofendan, no se lo tomen tan en serio, porque hay gente que, en serio, o sea, este, bueno, parece que Cortés es de su familia, estamos cotorreando, también aquí hay que meterle humor, esto es YouTube, si se toman en serio las pinches redes sociales, tienen que reconsiderar sus posturas al respecto, sí, esto necesita un poco de cotorreo entre infantil y adolescente, de secundaria, relajen la raja. Entonces, y se lanzó una nueva política, mezcló el uso del antiguo terror inspirado por los mexicas entre los sometidos para que abandonasen sus alianzas con Cortés, con su plan de exonerar a todos sus súbditos por un tiempo del pago de tributos. Así él mismo se creó una nueva imagen mientras intentaba restaurar la dignidad religiosa de la tierra al sacrificar a cuantos prisioneros españoles le llevaran. Mantuvo su presión en el entorno de Texcoco, sobre todo contra los maizales de Huejotla y Coatlinchán, donde los coaligados hispanoaborígenes se afanaron por defenderlos. Aunque el peligro subió de nivel cuando los mexicas intentaron hacerse fuertes en ambas localidades, empezaron a ahondar las acequias, levantar barricadas, etc. La toma de Yacapichtla degeneró en matanza cuando esas degeneró en yo eso no lo debí decir. Cuando esas ocurrían, cronistas como Díaz del Castillo se apresuraban en buscar fórmulas mitigadoras del espanto. En este caso aseguraba con cierta verosimilitud, no obstante, que sus compatriotas dejaron de Acu, luego Chi y después Yar indios una vez vencida su resistencia, ¿no? Muy amables, muy generosos. Pues su obsesión era entonces, cita, buscar una buena India o a ver algún despojo. Obviamente para leerle la Biblia, gente. O sea, ¿ustedes creen que van a buscar a las mujeres para otros fines? No, es por fines católicos, cristianos. Leerles la Biblia, proponerles irse a un convento, ¿no? Rezar el rosario, etcétera. Pero añade, cita,
el autor que darle chicharrón a indios indefensos les pareció una crueldad. Más bien lo ocurrido, a mi juicio, es que una vez derrotado el contrario, no deseaban que los indios aliados prolongasen una de suscripción que podía privarles de obtener algunos esclavos, sobre todo mujeres. Aunque un ufano Hernán Cortés explicó el asunto en otros términos. Y como los indios nuestros amigos lo siguieron y los enemigos se vieron de vencida, fue tanta la de suscripción de ellos a manos de los nuestros y de ellos despeñados de lo alto, que todos los que allí se hallaron afirman que un río pequeño que cercaba casi el pueblo por más de una hora fue teñido en san y después gre y les estorbó de beber por entonces porque como hacía mucho calor tenía necesidad de ello. Tal vez la última experiencia en Tlacopan tampoco había sido de su gusto. Al poco, sus tropas aborígenes doblaron el número antes mencionado una vez que los señores Chalcas cedieron sus guerreros para la empresa común. Para días del castillo, convocados por Cortés, muchos indios aliados se fueron acercando a la hueste hispana, repite el guarismo de 20,000 guerreros a causa del despojo que había de haber, y lo más cierto, por hartarse de carne del vecino si hubiese batallas porque bien sabían que las iba a haber. Termina cita: la manera de los cuervos y milanos que en Italia seguían las tropas cuando marchaban de una parte a otra en espera también de las batallas para alimentarse de los de sus gritos. Y bueno, a ver, fíjense, ya llevamos más de una hora prácticamente y no terminamos con todas las travesuras, por llamarles de un modo, de Hernán Cortés. Vamos a seguir con la batalla de Tenochtitlan, ¿no? Con la conquista, la parte más importante que se conquistó en este continente, obviamente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio, esta lectura, porque, reitero, son fuentes primarias, resultan indispensables conocerlas y además nos da muestra y nos permite hacer una crítica a la historiografía pues tan básica, ¿no? De esta leyenda rosa, nos permite también contrastarla y pues les pido que den like, compartan, ¿sí? Comenten. Han llegado hasta aquí, entonces les agradezco mucho su atención. Muy poca gente escucha estos audios completos, la mayoría cuando algo no les gusta simplemente lo critican a lo tarugo. Entonces, ustedes, pues no me queda más que agradecerles, ¿no? Con mucho cariño y mucho respeto para la construcción de este canal y bueno, quizá ojalá en algún momento pueda profesionalizarse y dedicarme de manera más seria y más extensa a esto. Entonces, únanse a la comunidad, suscríbanse y tengan una excelente semana, amiguitos.